Hola a todos. Bueno, esta noche, como ven, tenemos una persona especial. Ella es Vivian Costa. Vivian Costa se va a presentar ella, porque es así, porque tiene que ser así. Eh, Porque además es una persona encantadora, dulce, como la ven Gracias. allí, solar, iluminada, bañada de ese sol. Y bueno, Vivian, bienvenida. Cuéntanos. ¿Quién es Vivian? Bueno, en primer lugar, gracias a ti, Joana, por esta invitación, por ceder tu espacio y tu tiempo a Se nos Saluda Europa, y sobre todo también gracias a Ali por la deferencia de invitarnos a esta novedad, esta programación, este espacio de podcast. Muchas gracias, Ali, de verdad. Ali No, Onlus. gracias a ti por responder, Vivian. Cuéntame, Vivian, acabas de decir Bueno, Vivian y Senosalud. ¿Quién es Vivian y qué cosa es Senosalud? fíjate bien, yo soy venezolana, mi nombre es Vivian Costa Dené y yo soy venezolana desde el 2015, tengo la nacionalidad francesa también y soy psicólogo infantil, trabajé casi toda mi vida en el Hospital Vargas y en mi consulta privada. Soy madre de un hijo varón ya adulto. Me encanta el arte y la artesanía y soy voluntaria en el trabajo de ayuda humanitaria desde el 2015. Mi escuela, la madre pues, de mi aprendizaje es el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Entré allí de manera casual y me atrapó. Allí me quedé por muchos años. De hecho, Ali Onlus, conozco a Ali, conozco a Eduardo y a su equipo. Eh, He tenido mucha vinculación con Ali Onlus Teramo y su equipo. Y bueno, allí me quedé y hemos hecho, cuando a la gente le parece insólito que uno hable con esa familiaridad sobre los compañeros, son 6 años ininterrumpidos, hablando prácticamente todos los días, cosas que uno de pronto no puede hacer con la familia, pero el trabajo humanitario lo requiere, la comunicación constante, los acuerdos, las decisiones. Entonces yo siento que de ahí nace, de hecho siempre lo digo, la estructura de Senosalud de Europa se fundamenta en mi aprendizaje en el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Ese protocolo tan claro, tan honesto, tan sistematizado. Entonces esa es un poco mi escuela. Y Ali es un poco Ali Onlus, Eduardo, el doctor Eduardo Lombruni. Eduardo es un poco el padre de la criatura, porque en una oportunidad del 2015, quizás 2016, me pregunta, ¿por qué tú siempre estás interesada en pedir medicamentos para cáncer de mama? Digo, bueno, Eduardo, porque todos los días veo que desde Venezuela la gente solicita para cáncer de mama, o sea que la situación debe ser terrible. Bueno, vamos a hacer una organización y así nace Se nos Saluda Europa. De esa manera tan, vamos a decir, tan casual, pero así nace. Y estamos desde el 2015 trabajando como hormiguitas con con todos los retos que significa trabajar en ayuda humanitaria, igual que con el programa, igual que con todas las organizaciones, todos los retos que representa hacer labor humanitaria, sobre todo la parte económica, que además para el cáncer es muy particular porque no siempre se donan medicamentos para el cáncer. Cuando uno tiene un cáncer, uno consume sus medicamentos y a menos que el paciente fallezca, no tenemos medicamentos para cáncer. Tenemos medicamentos donados que pueden ser los tratamientos en paralelo para el cáncer, náusea, las quemaduras por radioterapia, etcétera, pero lo específico para cáncer de mama, lo ideal es comprarlo para la inmediatez de la ayuda. Claro.
a menos que consigamos laboratorios, ojalá, que nos donaran, u organizaciones, no tienen que ser laboratorios, que nos donen. Esperemos que esto sea un apelo a estos, que este esa ayuda. espacio dé ese apelo a las organizaciones o a los entes que pudieran dar una mano en este sentido. Tú comentabas tu primer envío fue en el 2015, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué significó? ¿Qué significó para Vivian mandar esa caja? Sí, fíjate. Yo en 2015 empiezo con el programa de una manera casual, igual que empezó Seno Salud Europa, veo en redes, veo en Facebook una señora en Toulouse. Yo vivía en Albi, yo vivía en Francia en ese momento. Albi queda como a 1 hora y algo de Toulouse. Entonces veo una señora que dice que regala 6 kilos de medicamentos. Prednisona. Ya recuerdo el medicamento, era prednisona. Y bueno, yo siempre trabajé en el área clínica, entonces eso es un área de mi interés. Busco prednisona, ¿para qué sirve? No sé qué. Y le digo, la llamo y me dice, yo soy colombiana, me mudé a una casa y en un closet de la casa compré una casa. Y en este closet hay 6 kilos de prednisona. Entonces, digo, guárdemelos por favor, usted me los pudiera donar. ¿Cómo no? Somos hermanos venezolanos y Colombia, ¿verdad? Y bueno, fuimos a buscarla. Yo fui a una concentración que había ese día de venezolanos en el Capitolio, en Toulouse. Mi esposo fue a buscar la caja, separé lo vencido de lo que no estaba vencido y preparé mi cajita y dije, ¿y qué hago ahora con ella? ¿Cuál es la manera de hacer llegar esto? Y llamé a una prima médico que vive aquí en Estados Unidos y me dijo, aquí está el teléfono de Marisol Diegues, directora del programa de ayuda humanitaria. Marisol me contactó con la coordinadora europea, que en ese momento era María Antonieta López, y ahí empecé. María Antonieta, además, con esa calidez y esa receptividad, me invitó a participar. Y bueno, ahí quedé enganchada por 6 años, sí, hasta enero de este año. Has nombrado personas importantes, ¿no? Personas que han marcado de manera positiva el proyecto de Seno Salud Europa. Sí, definitivamente. A pesar de estar distantes, porque no es que dices, bueno, es el vecino de la casa, es una persona con la que yo crecí, por ejemplo, en Venezuela, y que hoy, a pesar de estar en el extranjero, pues nos conseguimos, ¿no? Pero hablas de Marisol Diegues, que es la presidenta responsable del proyecto de ayuda humanitaria para Venezuela, con sede en el estado de Florida, de María Antonieta, quien en su momento hacía la responsabilidad de Europa, Eduardo, presidente de Allianz, y hablaste de un equipo de Teramo, que es uno de los centros de recolección más activos en línea general, no solamente en la recolección de medicamentos, pero realmente también para la promoción y la difusión de la situación de la ayuda humanitaria para Venezuela en Italia. ¿Cuántas personas han participado en este proyecto que Vivian ha desarrollado de cero y de improviso? Sí, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil. Recuerda que yo trabajaba en paralelo, ayuda humanitaria y Seno Salud Europa. Fue un camino muy duro el registrarla. Por razones que no vienen al caso, tuvimos muchos retrasos para el proceso de registro, pero siempre les decía, yo me he sentido que el protocolo del programa de ayuda humanitaria ha sido mi escuela. Y siempre lo digo y lo reconozco. Eso es un protocolo confiable, serio, honesto, y esa es como la base. Esa es mi escuela de lo que intentamos seriamente hacer en Seno Salud Europa. Y aunque no estuviese registrada, se seguía el protocolo. Yo no tengo habilidades de informática, no las tengo. Los del programa y los de Seno Salud Europa lo saben. Sin embargo, registrar las cosas
y seguir el protocolo seriamente antes de que existiera la informática también se hacía. Hay que registrar, Claro. y hay que seguir los protocolos, y hay que seguir bien las cuentas, y eso ha sido, vamos a decir, uno de los grandes retos, ¿no? De hacer eso, vamos a decir un poco, tenemos voluntariado de las asociaciones aliadas, pero nos hace falta aún más voluntarios. Yo aprovecho este espacio para invitarlos a que nos contacten. Nosotros tenemos incluso una planillita para llenar los datos de los adherentes, quien quiera participar. Y hay mucho trabajo por hacer y hay muchas cosas, muchos aspectos en los que pueden ayudar. Y bueno, así empezamos, de esa manera, un poco estructurándonos con el protocolo del programa, siguiendo esa. Y tenemos, y nuestra asociación aliada más antigua es ALI, por razones obvias, ¿verdad? Y luego vino LEAN, humanitaria, que ha sido también un pilar en nuestra labor. Recuerdo, por ejemplo, que en el 2018 LEAN Humanitaria pagó un año, ese fue el aporte de LEAN a Senosalud Europa, el pago de envíos entre 10 y 20 kilos mensuales para Senosalud Europa. Ese protocolo duró un año. Al final hubo ciertas dificultades porque cambiaron todas las tarifas de envío los 2 últimos meses, pero de resto todo el año fue costeado por ALI, entre 10 y 20 kilos. Fue un trabajo muy bello porque participaron todas las asociaciones aliadas. Participó LEAN. Exacto, tú hablas de asociaciones que colaboran de alguna manera con Senosalud Un poco como el Europa. programa. Sí, Okay. Un poco como el programa. Trabajamos en alianza. ¿Cuáles son nuestras alianzas hasta ahora? Estas asociaciones son solo francesas, porque Senosalud Europa es Europa. Entonces, ¿cuáles son los países y cuáles son esas organizaciones que colaboran con Senosalud? Nuestras organizaciones son nuestras organizaciones de siempre. ALI, que es la primera, LEAN Humanitaria en España, ALI Italia, LEAN España. Posteriormente se incorporó, que hacen un trabajo bellísimo también, gente joven, dinámica, muy fresca, venezolanos en Irlanda, comunidad de venezolanos en Irlanda. Y Francia, donde sigo estando yo. Entonces, tenemos 4 países activos en Europa. Entonces tenemos también que motivar a los demás venezolanos en los otros países europeos para que colaboren, se incorporen y bueno, entre todos podamos ayudar y ser solidarios en este sentido, ¿no? Sí. Y bueno, el protocolo es básicamente el mismo. Nosotros tenemos vamos a decir, una dinámica pre-pandemia y una dinámica post-pandemia que nos ha impulsado a tomar decisiones diferentes y enfrentar como nuevos retos, en el sentido de que no todos los países tienen el acceso a donativos de medicamentos para cáncer. Eso por regulaciones de cada país, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué hemos pensado? Que además lo hemos observado a través del tiempo, que el medicamento para cáncer no es lo que más se dona, porque el que tiene un cáncer consume su tratamiento, exceptuando las veces que el paciente fallece, que nos puedan donar el tratamiento. Pero no podemos esperar que los pacientes en Venezuela dependan de la muerte de alguien para poder ayudar. O sea, eso puede ser algo eventual. Invitamos al público que cuando sus pacientes, sus familiares o amigos lamentablemente fallezcan, que nos pueden contactar y donarnos medicamentos no vencidos, porque legalmente no está aceptado. Y nos sobrecargan de trabajo. Cuando nos donan medicamentos vencidos, hay que trasladarlos a la farmacia. Es tiempo que se invierte
la selección, en llevarlos también. Entonces, un poco que estén atentos a la fecha de vencimiento. No es que nos pongamos exquisitos ni exigentes, sino que esto es un trabajo de mucho detalle y de mucha carga de todo tipo. Carga física, carga mental y carga emocional, porque ayudar a otros en el aspecto de salud es una cosa que toca mucho. Uno lo hace y lo hace con entusiasmo y con optimismo, pero sobre todo cuando es el país de uno, el país donde uno nació y constata ese deterioro, es muy duro, es un trabajo muy duro ver las solicitudes inmensas. Entonces, nosotros invitamos a la gente a que nos donen, por ejemplo, medicamentos, si sus familiares pacientes fallecen, que contacten cualquiera de las organizaciones humanitarias aliadas a nosotros o a Senosalud Europa. Posteriormente les voy a dejar todas las redes y eso ayuda muchísimo, porque todo hace falta. Y cuando les digo Además todo, que invitar a la gente a hacer un partícipe, participar en este tipo de situaciones, es también invitarlo a ser un voluntario, ¿no? Y el voluntario claro, un poco es responsable de lo que dona, ¿no? De lo que ayuda. claro, Entonces, claro. en la parte más pequeña, en la cosa más simple, que es simplemente la recolección y la donación efectiva del medicamento, pues tener esa cura, ¿no? Ese amor delicado, de controlar, de saber que estás ayudando. No es como que me estoy descargando de una responsabilidad para dársela al otro, ¿no? Entonces es colaborar. Entre los dos podemos llevar el peso, ¿no? Exacto. Sí, y entender que hay miles de maneras de ayudar, muchas. No solamente es económica, no tiene que ser grandes cantidades de dinero, pero destinar un poquito cada mes y donarlo a través de PayPal en nuestra cuenta. Es la suma de voluntades lo que hace la diferencia, porque yo no tengo que esperar tener 500 euros para donar. No, poca gente puede tener 500 euros para donar, pero si yo recuerdo y la recuerdo con gran admiración y con gran estima, porque además ha nacido una relación muy bella. Una señora francesa que un día me llamó y me dijo, yo quiero cooperar con alguna organización y veo lo que ustedes hacen. Y yo quiero cooperar. Le di el número de cuenta de la empresa de transporte que me había abierto una pequeña cuenta y después se extendió a otras asociaciones más. Le dije, yo necesito como una alcancía en donde la gente me deposite lo que desee para cuando nosotros reunimos esas cajas, tener algo con que pagarlas. El envío a Venezuela, que es bastante costoso. Por más que nos den tarifas humanitarias, mandar 100 kilos a Venezuela es mucho dinero. Entonces, por ejemplo, por poner una cifra, ¿no? Entonces, hay oportunidades de ayudar, hay muchas. Si alguien es chef, de pronto hacer una degustación de algo, una degustación de vinos, el bautizo de un libro, que lo ha hecho, por cierto, a León Lustéramo, una exposición de pintura, un taller de zumba, lo que sea puede aportar dinero para nuestra causa. Y mucha gente pregunta, ¿pero cómo sé yo que eso llega? Esa era la pregunta, porque estamos hablando todo esto que hemos hablado es un poco la realidad europea, ¿no? Entonces, pero esas medicinas llegan a alguna parte. ¿Cuáles son los beneficiarios? Esas alianzas que también existen en Venezuela, que reciben como beneficio inmediato y son mediadores e instrumentos ante el paciente para llegar a estas medicinas en Venezuela. Entonces, fíjense bien, inicialmente nosotros estuvimos inspirados un poco en el trabajo de Senosalud, Senosalud solo, sin Senosalud Europa. Senosalud es una organización sin fines de lucro en Venezuela
que es una de las organizaciones pioneras en este trabajo del cáncer de mama. No era un trabajo humanitario, porque Venezuela, con todas sus deficiencias y cosas buenas, no tenía necesidades humanitarias. Esta crisis humanitaria que se ha prolongado ya por tantos años, tiene matices diferentes a lo que es la ayuda en las organizaciones de Venezuela. Quizás antes existían organizaciones que funcionaban más bien en el área de prevención o educación o soporte psicológico o un banco de pelucas, cosas que podían ser importantes pero de otra dimensión. Hoy en día esas organizaciones requieren de nuestra ayuda, porque miles de pacientes van solicitando ayuda porque no es posible. Entonces, nosotros empezamos inspirados en el trabajo de Senosalud en Venezuela y fue la primera organización con la que de hecho tenemos el nombre casi que igual, pero no somos Senosalud, porque trabajamos con, somos dos entidades distintas, con gestiones distintas, aunque compartamos metas de ayuda a los pacientes. Entonces, empezamos con Senosalud, fue nuestro inicio con ellos, como nuestra asociación madre. Luego pasamos ayudamos a Fundanica, que es una asociación, una fundación para niños con cáncer. Y la gente se preguntará, ¿cáncer de mama y niños? Claro, lo que pasa es que muchas veces nos donan insumos que también sirven para los niños o medicamentos que también sirven. Por ejemplo, ese primer envío del que yo hablé, que inicia mi carrera humanitaria, fue a una niña. Esos 3 kilos fueron a una niña que tenía un tratamiento con prednisona. Entonces, eso, cuando la gente nos dice, ¿y por qué Fundanica? Porque muchas veces nos donan cosas, insumos, no cosas, insumos o medicamentos que pueden ser de utilidad, o proteínas, o lo que sea, que pueden ser de utilidad para Fundanica, para los niños con cáncer de Fundanica, que hacen una bellísima labor también. Luego, comenzamos con Seno y Vida, que es una hermosísima organización en Táchira, en el estado Táchira, que trabajan maravillosamente, que son gente motivada, seria, comprometida, con de verdad, un trabajo con mucha armonía. Uno percibe un trabajo muy, muy armónico entre los pacientes y el personal. Y bueno, estamos de verdad muy contentos con su trabajo. Y finalmente este año, empezamos el año pasado la parte administrativa y este año concretamos una nueva alianza con una maravillosa fundación también en el estado Lara, que esa fundación se llama Fundamama. Es dirigida por el doctor Uribe, Seno y Vida en Táchira, dirigida por la doctora Nelly Carrero. Fundanica es la de los niños y la Senosalud en Caracas, dirigida por la doctora Ludmila Calvo. Entonces, esos son nuestras 4 discretas asociaciones. Hemos ido creciendo de a poquito y eso, necesitamos ayuda para poder ayudar un poco más. Crecerá en función de cuánto podamos ser colaboradores, ¿no? Exacto. Porque mientras yo más insumos, más medicinas pueda tener, pues más ayuda podría dar y a muchas más asociaciones podría también suministrarle los insumos, ¿no? Entonces, bueno, un poco depende de todos los que en este momento nos están escuchando, ¿no? La responsabilidad depende de todos nosotros en este momento. Vivian, tú has contado una historia maravillosa, pero es una historia que también sabemos que con altos y bajos, ¿no? Sí, sí. Sin duda alguna. ¿Cuál fue ese momento que es inolvidable porque fue un evento positivo? ¿Y cuál fue ese evento o fue aquella situación que por negativo, pues también nos deja un aprendizaje, ¿no? Porque del lado positivo y del lado negativo, de las dos maneras siempre aprendemos. ¿Qué ha aprendido Vivian
en este momento viendo un poco la historia en Venezuela? Positivos no sabría definir cuál, porque han sido muchos. Han sido muchos. Yo siempre he pensado que si la gente supiese o tomara conciencia de lo que se siente cuando uno ayuda, ayudaría mucho más. Estoy convencida de eso. Esa sensación de plenitud, esa sensación de dar, eso es indescriptible. Hay que dar para poder saber lo que se siente. Y repito, ese dar no tiene que ser una millonada, no. Ayudar a pagar un envío, si le cortó el pelo a mi hija, donar ese cabello, si se murió mi tía y me quedaron estos medicamentos, no los boto a la basura, sino que los dono. Y cuando uno ve, y volviendo al tema de cómo llegan, la mejor manera de demostrar que eso llega es meterse en las redes. Cuando mucha gente nos pregunta, por ejemplo, o nos plantea, no nos pregunta, la caridad no se publica. Eso es verdad. Si yo ayudo a mi hermano, por ejemplo, con un mercado, yo no lo publico, por poner un ejemplo. Si yo ayudo a una organización, es mi deber publicarlo, porque eso le da confianza al donante de que lo que yo doné llegó. Claro, un nivel de transparencia en el proceso. Claro, y me vuelve a donar. Además, es una cosa real, no es la caja a lo que yo le tomo la foto, es la caja con la persona de la asociación o el representante de la asociación, si posible con su logo de fondo o la asociación, y el paciente recibiendo sus cajitas. Entonces, eso hay documentación que nosotros no podemos mostrar en las redes por razones de seguridad, claro. Pero cuando esa entrega se hace, hay un respaldo, una documentación que respalda esa entrega y que está registrada además. Entonces, cuando la gente me dice, por ejemplo, eso, pero ¿cómo sé yo que eso llega? Métete en redes, métete en las redes y vas a ver que sí se entrega y que tiene además fecha y que tiene agradecimientos. Entonces eso por una parte. Entonces, experiencias positivas, muchísimas, muchísimas. Cuando uno, como siempre dice la presidenta del programa, Marisol Diegues, nosotros no podemos ayudar a transformar cosas en Venezuela. Ponerle la luz o que el agua llegue. No, nosotros no podemos ayudar con eso, pero podemos ayudar con muchas otras cosas. Entonces, el objetivo es dirigirse a eso. Y a lo mejor no podemos enviar el agua, pero a lo mejor podemos enviar pastillas potabilizadoras. Entonces, eso es ver cómo y de qué manera poder lograrlo. No podemos arreglar todo, pero tenemos que centrarnos en la tarea y como en el objetivo específico. Nuestro objetivo es el cáncer de mama. Bueno, hay muchas maneras de ayudar y son muchos los requerimientos, ¿no? Es una cuestión de creatividad este momento, ¿no? De poder ser un poco mente amplia. Sí, sí, sí. Cualquier cosa genera recursos. Cualquier área. Si alguien pinta, si alguien teje, nos puede ayudar a tejer las prótesis para las mamas. Si hay miles de posibilidades de ayudar. Entonces, alegrías enormes, inmensas, cuando uno ve que, por ejemplo, ayudó a un paciente, o cuando uno lee los agradecimientos de los pacientes, eso es una cosa muy bella. Es un sentimiento de los pacientes de esa asociación a donde llegó la ayuda. Entonces, momentos felices han habido muchos, muchísimos. Momentos tristes también, muy tristes o de mucha angustia. Mi visión como psicólogo es que el trabajo humanitario reviste de muchas características. No todo el mundo puede trabajar en ayuda humanitaria. Primero, porque es un trabajo que implica
primero, muy doloroso de ver que uno ayuda. No estoy diciendo que los demás no ayuden con el mismo sentimiento, pero es distinto cuando uno nació en ese país que necesita la ayuda. Entonces, uno está como dividido. La tristeza de ver el país tan deteriorado y el empuje de que qué puedo hacer para ayudar en algo a ese deterioro, a superar ese deterioro. No ayudar al deterioro, sino a superar esa carencia. Entonces, eso implica una carga emocional, o sea, ese reto de que a pesar de que me siento tocada por este caso, bueno, hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer de la mejor manera. Ajá. Y cuando llega, eso es una gran alegría. Pero también yo siempre he dicho como psicólogo, de esto no se habla mucho. De esto no se habla mucho porque los humanos siempre preferimos ver lo romántico de la cuestión, el lado romántico de todo. Y eso no es ser negativo. Eso, lo que voy a decir, no es ser negativo, ni es una desesperanza para los que ayudan o para los que trabajan, para nada. Es más bien la conciencia de que también en el trabajo humanitario podemos encontrar bajas pasiones humanas, porque somos humanos. Entonces, alegrías son infinitas, muchos momentos de mucha gratitud, de mucha alegría. Y tristezas también, o angustia también. Por ejemplo, en una oportunidad tuvimos la malísima experiencia de una enorme carga que me habían donado en un laboratorio francés. Una carga muy relevante, que además era una carga vital para la desnutrición infantil. Entonces, teniendo niños que se mueren a diario por desnutrición, ¿cómo uno se puede sentir tranquilo de que una carga inmensa no llegue? Y seguir tranquilo y seguir durmiendo. No, no es que no duerma. Lo que me refiero es que son momentos de un gran estrés, de mucho compromiso, por más que medites y te relajes y respires profundo y hagas yoga, eso hay que vivirlo. De ver cómo puede haber una persona tan irresponsable que no permita, por ejemplo, eso fue una carga enorme, muy importante, que mandamos por X o por Z, no con nuestras empresas regulares de transporte, que han sido impecables, honestas, solidarias y correctas toda la vida. Y no me acuerdo por qué razón, creo que era por una razón de peso o económica, se mandó con otra. Y bueno, fue una experiencia muy amarga y con mucho respeto. Yo se lo dije, le dije, ¿cómo es posible que un venezolano mienta mientras está viendo que hay niños muriéndose de hambre y que tenga en su local más de 12.000 kilos de un producto y mienta diciendo que salió y no salió? ¿Cómo es posible que tú hagas eso? Entonces, no quiero respuestas, solo quiero, o sea, no quiero palabras, solo quiero que la carga llegue. Porque nos mentía, ya salió, sí, ya eso salió, bueno, pero mándame el documento que diga que... Y por 2 veces nos engañó. Y por esas cosas de la vida, el trabajo humanitario es un trabajo que requiere de mucha solidaridad entre asociaciones. Porque por eso es humanitario. Porque el lado humano no puede ser que yo tenga la ayuda, pero como no es mi problema, no me interesa. No, si lo ves globalmente, eso es un recurso, por ejemplo, que no se puede perder. Entonces todos tenemos que poner un poco para que eso llegue, porque eso no es individual, o sea, eso no es que me va a ayudar a mí o al éxito mío, eso va a ayudar a niños que se están muriendo de hambre. Eso se solucionó de una manera muy bella porque hubo una asociación externa a nosotros que lo asumió y llegó en un momento puntual, en un momento bellísimo,
eso de que dicen esa famosa frase que el tiempo de Dios es perfecto, sí, fue perfecto. Porque llegó en un momento de la pandemia, en donde por el problema de la gasolina y la pandemia, no llegaban alimentos a las comunidades muy alejadas de las ciudades. Y se usó el producto. Pero fue muy, muy estresante, fueron meses de mucho dolor, de mucho estrés y de mucho asombro y de mucha molestia también de cómo una persona puede hacer eso con cargas humanitarias. Vivian, Afortunadamente, has dado un punto importante, porque a veces se piensa que la ayuda humanitaria es recoger medicinas, meterla en una caja y mandarla. ya está, sí. Y después poner la foto, como dices tú, un poco, o el video de agradecimiento cuando ya está el producto en mano, ¿no? Pero eso es todo, una vivencia, ¿no? Una experiencia a 360 grados que no es así tan simple el Sí, ser no, un no es voluntario tan de la ayuda romántico, humanitaria. ¿no? Te lo Como yo digo, no agradezco es de tan verdad. romántico. Sí, no, ese lado romántico es muy bello, pero hay un trasfondo humano que afortunadamente no es todos los días, pero sí puedes ver la competitividad, puedes ver todo lo que es humano, que quizás no es lo más bonito, pero Sí. puedes verlo también en ayuda humanitaria. La competitividad es una de las cosas que se desvincula del acto humanitario, porque el acto humanitario no es si yo mando más cajas que tú, es enviar la ayuda. No importa que tú mandes 30 y yo mando media, el acto importante es que esas 30 más esta media ya hicieron una ayuda mayor. Entonces, eso es una pasión humana, ¿no? La competitividad o, por ejemplo, la mezquindad. Yo recuerdo con una oportunidad, y pongo estos ejemplos porque son ejemplos importantes, no con la idea de destruir. Difícilmente quisiera yo destruir si trabajo tratando de construir esto, pero es para que la gente vea que eso no es tan sencillo. Cuando uno pide, por ejemplo, uno pide no para uno pide porque hay una necesidad real, porque el esfuerzo, por ejemplo, de reunir una caja se pierde si yo no tengo cómo enviarla. Claro. Entonces la gente, por ejemplo, te dice, pero eso está mal organizado porque deberías primero reunir el dinero. No, pues eso no es así. Es que no lo sabes cuántas cajas puedes llenar, cuántos kilos necesitas, cuánto tienes que pagar. Son tantos factores. O cuándo te lo donaron. O cuándo te lo donaron. A lo mejor te lo donaron cuando no hay dinero porque ya mandaste la otra caja. Entonces, hay una cantidad de detalles que excluyen los juicios a priori de lo que has debido hacer o no lo has debido hacer. Porque esto es un trabajo, como siempre decimos, de 24 horas. Sí. Porque además estamos en varios países. Entonces, mientras uno duerme, otros trabajan. Y cuando estos se van a dormir, aquellos se despertaron y siguen trabajando. Entonces, es un trabajo sin fin y es un trabajo el mayor reto de las organizaciones humanitarias es la parte financiera, sea para enviar o sea para comprar. Y eso, con el tiempo uno aprende a luchar. Hay una cosa bella, si volvemos a las emociones positivas, que la emoción de la ayuda no se pierde con los años. Es decir, cuando eso llega, o por ejemplo, el reunir, el que alguien te done y tú expongas ese donativo cuando eso llegó y la persona que donó te mande un mensaje de agradecimiento por haber hecho uso correcto de eso. Eso es una cosa muy bella y eso no se pierde a pesar de los años. O conmoverse con la solicitud. Eso a veces nos cuesta mucho, por ejemplo, saber que el paciente murió a pesar de que se ayudó. La vida y la muerte no están en las manos nuestras, pero podemos ayudar de muchas maneras para por lo menos que el paciente tenga su tratamiento.
Sí, que es eso también es otro como, punto, ¿no? Pareciera un absurdo, ¿no? Pero a pesar de que pasan estas situaciones, de que sí tienes la satisfacción de que entregas el medicamento y haces todo lo demás, y positivo o negativamente pueden llegar a una conclusión, eso se convierte en un motor, es una gasolina para el voluntario de ayuda humanitaria, sí, ¿no? O sea, sí, sí, pareciera y dice, no, ahora tengo que buscar más y tengo que lograr mantener un inventario allá y tratar de ver cómo, que no tengan que esperar a que me pase un mes a que llegue la medicina, sino que cuando la necesiten, pues que la tengan. Es como un incentivo mayor para sí, seguir el trabajo, ¿no? sí, pero es bastante difícil, se requiere mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchísimos recursos, pero eso, yo creo que estos trabajos son progresivos, son de hormiguitas, son de asentar bases y de ir convocando gente, gente que ayude, que no importa, eh, yo sé que mucha gente trabaja y que es difícil, pero todos de alguna u otra manera tenemos muchas cosas entre manos, Claro. familia, hogares que atender, trabajos, pero siempre habrá una oportunidad de ayudar y de dedicar unos minutos. Y yo siempre he pensado, y siempre lo he dicho, que la labor humanitaria para Venezuela es un trabajo no solamente de ayuda, sino un trabajo educativo. Yo siempre lo he visto como un trabajo educativo para el venezolano, porque ciertamente hay una inmensa cantidad de personas en Venezuela que luchan cada día dentro de aquel caos, que luchan para mejorar, que luchan para que las cosas se hagan bien. Y la mejor muestra es la gente que nosotros tenemos en ayuda humanitaria en Venezuela, ¿verdad? En tantas labores, tantas organizaciones, pero hay otra parte de la población que, que yo creo que necesita concientizar que hay otra manera de hacer las cosas y que otra manera de trabajar y otra manera de, y que cuando uno pide algo, solicita algo, no es por fastidiar, que lo solicita porque en otros países las exigencias administrativas lo requieren y que si tú quieres recibir la ayuda, tienes que cumplir con esto, porque nosotros estamos de por medio y si quieres Claro. seguir recibiendo la ayuda, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, gente que me dice, pero ¿por qué tienes que pedir récipe? Porque es requerido. Esto es requerido porque eso es muchísimo trabajo nuestro por detrás. Para que esa cajita llegue, son horas hombre que están por detrás y esfuerzo y dinero. Para que son de entrega gratuita. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Nuestra ayuda siempre es gratuita cuando se entrega al paciente. Pero exigimos ciertas cosas como el récipe, el informe, la cédula puede ser vencida, pero que sea la cédula del paciente. Y entonces, esa exigencia no puede convertirse en un aspecto crítico de, ay, pero qué fastidio, ustedes sí piden cosas. Sí, tenemos que pedirlas. Claro. Tenemos que pedirlas porque una cajita de tamoxifen a nosotros nos cuesta muchísimo ponerlo en Venezuela y difícilmente nos gustaría que esa cajita de tamoxifen se entregue sin el récipe y vaya y la venda. Entonces, Claro. Angie, eso, también porque es una responsabilidad, estamos hablando siempre de claro, productos farmacéuticos, entonces eso claro. implica mayor responsabilidad, no es que estoy Entonces, regalando caramelos, ¿no? entonces, por eso lo consideramos una labor también educativa, que en Venezuela que lo hacen muchos, pero que lo aprendan más todavía otras personas, de que hay otras maneras de funcionar, de que no podemos seguir en el caos venezolano, sino que hay cosas que hay que mantener, que rescatar, y, y que la labor humanitaria en cierto modo lo está aportando, porque también está aportando una estructura, un protocolo, una exigencia, y no es que somos fastidiosos, es que eso es fundamental porque a nosotros nos lo piden.
Claro, Cuando tenemos asociaciones registradas, no los piden. claro. Y eso le da confianza al donante y eso nos permite organizarnos mejor. Sí, pero indudablemente ha sido una experiencia de vida inigualable. Yo no la cambiaría por nada. Sí, sí. Hoy Senosalud está aquí y estamos en medio de una pandemia mundial. ¿Cómo ve Vivian Senosalud a corto, mediano o largo plazo, ¿no? ¿Qué quisiera mejorar? ¿Cómo quisiera evolucionar Vivian y Senosalud en este momento, viendo en este momento histórico que nos hemos tenido que reinventar? Sí. Bueno, a muy corto plazo, invito a la gente que esté pendiente de nuestras redes porque tenemos muchas actividades. Vamos a tener dentro de poco una actividad deportiva donde esperamos que se inscriban muchísimos. Es muy económica la participación, muy, muy económica. Y se puso así con la idea de que participen muchísimo. Va a ser además una actividad divertida, que nos va a sacar un poco de esta situación de pandemia, este reinicio de estar en contacto con la naturaleza, a lo mejor. Si no es esa la posibilidad, lo haremos virtualmente, como estaba propuesto desde que se planificó, pero la idea es que muchos participen, muchos. Estén atentos porque creo que ya la semana que viene sale la promoción. Vamos a tener también un cineforo bien interesante y luego de octubre a diciembre un ciclo de cineforos también. Hemos tratado de hacer este año actividades no muy vinculadas a la parte médica. Lo que no quiere decir que no tengamos la parte médica, pero ha sido más bien como una actividad fuera de lo médico. Hemos tenido un taller de origami, hemos tenido conversatorios interesantísimos, como por ejemplo la mama desde el punto de vista antropológico. Vamos a tener un cineforo el 18 de julio con una película muy interesante. Estén atentos en las redes que el afiche sale dentro de poco. Una película que se filmó durante la pandemia. Entonces ese cineforo va a ser de verdad bien interesante. Vamos a tener muchas más actividades, entonces estén atentos. Ya se abrió nuestra cuenta PayPal, y entonces para que estén atentos también de colaborar. Porque la idea con esto es recabar fondos para comprar más medicamentos y enviarlo. Eso es a corto plazo. A mediano plazo y largo plazo, ¿qué más quisiéramos nosotros que Venezuela mejore? Pero mientras no mejore sustancialmente, no hay otra opción sino seguir ayudando. Yo sé que eso es difícil porque la gente está un poco cansada, porque como muchos me dicen, ya lo de Venezuela no es puntual, es permanente. Pero nosotros no le podemos decir a una señora con un cáncer de mama: estoy cansada, el país esto ya sobrepasó la urgencia, ahora es permanente, no podemos hacer nada. No, tenemos que tratar de seguir ayudando en lo posible, con las cosas que podemos ayudar. Entonces, invito a quienes tengan contactos en laboratorios, contactos en farmacias, familiares con cáncer, etcétera, empresas que puedan hacer mecenazgo. Posibilidades hay muchas. Invito a que nos contacten. Asociación, todo pegado y en minúscula. Asociación Senosalud Europa. Seno en singular, no en plural. Asociación Senosalud Europa. Mucha gente busca Senosalud. No nos van a encontrar en Senosalud, porque Senosalud es en Venezuela. Es nuestra asociación un poco madre, pero es otra asociación, con gerencia independiente, con otra manera pues, de llevarse a cabo su trabajo. Entonces, Senosalud, Asociación Senosalud Europa, @gmail.com. Nos pueden escribir y allí pues
si quieren ser voluntarios, si consiguieron algunas de estas maneras en que podamos contactarlos. Necesitamos laboratorios que nos entiendan, que comprendan nuestra necesidad real y que nos ayuden, o que nos den mejores precios, o que nos donen, o que nos den una parte donada y otra no las vendan. Distribuidores de medicamentos también. Maneras hay muchas, y todos tenemos uno que otro contacto en el mundo, todos, que puedan hacer una u otra cosa. Entonces, eso a mediano plazo, a corto plazo. Y mediano plazo, que el país mejore, pero yo creo que esto le queda un poquito más todavía. Y a largo plazo, ojalá que realmente el área sanitaria se resuelva. Yo no sé si todavía seguiré en Senosalud Europa en esa fecha o no, no sé. Espero que haya muchos más voluntarios que participen y que asuman tareas, y asuman roles, y codo a codo trabajemos para ayudar, y cada quien desde su espacio y su posibilidad de tiempo y manera, y que tal vez Senosalud Europa pueda ser una reserva de recursos más bien, por ejemplo, para formación, para personas que quieran ir a Europa a hacer tal vez especializaciones, o cuando el país mejore. Por los momentos tenemos que centrarnos en que en Venezuela la gente se está muriendo de cáncer de mama, fundamentalmente muchas mujeres, pero también hay hombres con cáncer de mama, que hay muchísimas muertes diarias por cáncer de mama, que no hay recursos, que los medicamentos son inaccesibles o los accesibles son impagables, que no son constantes. Por ejemplo, hay medicamentos post-operación del cáncer que uno tiene que mantener bajo un protocolo de 5 años o 10 o toda la vida, que es muy difícil tomarlos si no llegan con constancia. Claro. Y que necesitamos eso. Entonces, los invito a que nos visiten. Senosalud Europa en Facebook, @Senosalud Europa en Instagram. Nuestra página web sale creo que la semana que viene. Nuestra landing page creo que sale la semana que viene. Y la asociación Senosalud Europa @gmail.com para que nos contacten. Así que estaremos Muchas gracias pendientes a todos. en esas redes, bueno, con esa tanta curiosidad, con todo lo que están desarrollando, con todas las nuevas iniciativas, y bueno, esperando también que se llene de voluntarios, de fotos, de caras nuevas que Sí, señor. respondan a ese apelo, porque sí, es difícil, muchas veces hay, y lo digo por experiencia, hay una fatiga emotiva derivada de ser un voluntario de la ayuda humanitaria. Sí. Pero también tengo que decir que es sabroso tener la satisfacción de ver tu medicamento de alguna manera, ¿no? Llevado a las manos de quien lo necesita, porque realmente ayudar a quien se le necesita, creo que es el regalo más grande que pueda tener un voluntario. Sí. Ver la satisfacción del trabajo y de la misión cumplida, ¿no? Sí, sí. Sí, así es, así es. Y de verdad, muchas gracias a ti, Joana, por este tiempo. Muchas gracias a Ali, muchas gracias a todas las asociaciones aliadas que nos ayudan. Muchas gracias a León Lustéramo, que han sido como un ángel en la vida de nosotros. Gracias a todas las personas que se han incorporado este año, que ha sido como un florecimiento de Senosalud Europa, y se han incorporado gente bellísima, solidaria, talentosa, noble, y eso de verdad es muy conmovedor. Hay muchos proyectos, estén atentos y participen, de verdad que sí, participen,
y contáctenos para que seamos muchos trabajando por el cáncer de mama en Venezuela. De verdad que sí. Es así. Sí. Vivian, nada más que decirte gracias, que creo que es poco, pero es tanto. Gracias a ti. Sigamos pues, operativos en función de seguir ayudando y Sí. orando a que Venezuela pues, mejore y que nuestra misión en este momento lo más pronto posible pueda transformarse, como dijiste tú, ¿no? De pasar de ser bomberos de alguna manera, pues a ser constructores de ese nuevo episodio. Eso es lo que queremos un poco todos. Gracias de señor. verdad y atentos todos, así, a esas redes sociales de Senosalud, para esas iniciativas, para esas posibilidades, para esos Senosalud Europa. encuentros fantásticos. Senosalud Sí. Europa, tienes razón. Sí. Senosalud Europa, con esos encuentros, que el factor humano es lo más gratificante de todo. Sí. La vivencia, la experiencia de compartir, yo desde Italia, Vivian desde Francia y Estados Unidos, mitad y mitad, Sí. es una satisfacción realmente, es impagable. Gracias, Vivian. Atentos aquí abajo a todos los datos que les vamos a meter para que vayan a controlar a Vivian en todas sus redes sociales. Y bueno, nos vemos entonces dentro de poco para con un nuevo evento y un nuevo momento de compartir. Gracias, y Vivian. Gracias a todos los pacientes. Muchas gracias, porque sus palabras son muy bellas muchas veces. Sí, señor, la mayoría. Sí. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, Vivian. Buen día. Gracias, Ali. Gracias. Chao.